La mañana en que fue a visitar la tumba de su hija, el millonario caminaba con el mismo dolor de siempre, convencido de que ella por fin descansaba en paz. Pero al llegar frente a la lápida, vio la tierra removida y la tumba abierta, como si la muerte hubiera sido interrumpida, y el mensaje dejado allí, escrito con la letra infantil que él conocía, haría que su alma se derrumbara. La vida de Diego Álvarez parecía un retrato del éxito. Millonario, empresario admirado, dueño de una fortuna que lo colocaba en portadas de revistas. Vivía rodeado de lujos, pero también de silencio. Detrás de las columnas de mármol y el brillo de los autos se escondía un hombre quebrado. Su esposa murió en el parto, en el mismo instante en que su hija Lorena llegó al mundo. El recuerdo de aquel día lo perseguía como un fantasma. Lamentablemente su esposa no resistió, pero su hija sobrevivió, murmuró el médico, entregándole el pequeño cuerpo de la recién nacida. Diego sostuvo a la niña con las manos temblorosas y entre lágrimas juró: «Nunca te va a faltar nada, hija mía, te lo prometo». Lorena creció bajo la mirada protectora de un padre que veía en ella la única razón para seguir respirando. A pesar de las noches sin dormir y de la ausencia que lo atormentaba, Diego intentó darle a la niña una vida normal. 3 años después conoció a Hortensia, una mujer dulce de voz serena y sonrisa acogedora. Ella lo hizo reír de nuevo, hizo que Lorena sintiera el calor de una presencia femenina en casa. «Tienes una familia hermosa, Diego», decía ella, tomando su mano durante las cenas silenciosas. Se enamoraron rápido, se casaron sin alarde, y por un breve momento todo pareció encontrar paz. Pero el destino no perdona a quienes se atreven a creer demasiado. 2 meses después de la boda, Diego recibió una llamada de madrugada. «Señor Álvarez, lamentamos informarle, hubo un accidente». La voz del oficial temblaba. Hortensia había muerto en un choque automovilístico. «No, no, esto es un error», gritó él dejando caer el teléfono. El dolor regresó como una vieja conocida. En el velorio, Lorena lo observaba confundida, apretando su pequeña mano. «Papá, la tía Hortensia va a despertar». Él no pudo responder. Solo lloró en silencio, sintiendo el peso cruel de perder otra vez lo que amaba. La tragedia siguiente fue la más cruel de todas. 3 meses después de la muerte de Hortensia, la mansión de Diego fue devorada por un incendio causado por un cortocircuito. Era de madrugada cuando el olor a humo lo despertó. «¡Lorena!», gritó, corriendo por los pasillos. Las llamas se extendían, el techo crujía, el calor era insoportable. Intentó llegar al cuarto de su hija, pero una explosión lo lanzó contra la pared. Los bomberos lo arrastraron afuera mientras él gritaba desesperado: «¡Ella está adentro! ¡Mi hija está ahí!». Nadie lo escuchaba, nadie lo entendía. Las sirenas cortaban el aire y el cielo reflejaba el brillo de la tragedia. Horas después llegó el veredicto. No había sobrevivientes en el cuarto infantil. El cuerpo carbonizado era de una niña, dijeron. Era Lorena. Desde ese día, Diego pasó a existir pero no a vivir. El hombre que lo tenía todo ahora solo tenía silencio. Dejó los negocios en manos de asesores y se aisló. La mansión fue reconstruida, pero él casi no entraba en ella. En cada cumpleaños de la niña, dejaba flores blancas en la tumba y se perdía en recuerdos. El cuarto de Lorena permanecía intacto. Los juguetes alineados, el osito sobre la cama, el retrato de la niña sonriendo. A veces él creía oír su voz llamándolo a lo lejos, y se permitía creer por unos segundos que el amor podía atravesar la muerte. Pasaron 3 años desde el incendio. Aquella mañana, el calendario marcaba el aniversario de la muerte de Lorena. Diego despertó temprano, el rostro cansado reflejado en el espejo. 3 años, mi ángel, murmuró. En camino al cementerio, el cielo parecía más gris de lo habitual. El chofer preguntó si quería que lo acompañara, pero él se negó. «Necesito ir solo». Caminó entre las tumbas con pasos lentos, sintiendo el viento frío cortar su rostro.
Cada flor caída pesaba como un recuerdo. Si pudiera cambiar todo, toda esta fortuna, por un minuto más contigo, susurró mientras se acercaba a la lápida blanca con el nombre Lorena Álvarez grabado en letras doradas. Pero al llegar, lo que vio lo hizo retroceder 2 pasos. El suelo estaba revuelto, la tierra oscura esparcida hacia afuera, como si alguien hubiera salido de ahí, no entrado. El cuerpo entero de Diego se congeló. El corazón golpeaba desacompasado, el aire parecía faltarle. Se arrodilló, incapaz de entender lo que veía. Entonces notó algo sobre el mármol, una hoja de cuaderno arrugada, sucia de tierra y escrita con pluma azul. Las letras eran temblorosas, infantiles, inconfundibles. Extendió la mano, la respiración entrecortada, y leyó en voz baja, casi sin sonido. Papá, yo escapé. Por unos segundos, el mundo dejó de existir. Diego dejó caer el papel, luego lo tomó de nuevo con las manos temblorosas. No, esto no puede ser real, murmuraba, los ojos llenos de lágrimas. La letra era de Lorena, era de ella. Dios mío, mi niña, susurró, la voz quebrada, el cuerpo desplomándose sobre la tierra revuelta. Lloró como nunca, entre sollozos e incredulidad. Por primera vez en años, algo dentro de él despertó. Una chispa antigua, casi olvidada. El dolor seguía ahí, pero junto con él, nacía algo nuevo, la duda. ¿Y si la niña aún estuviera viva? Mientras el viento movía las flores caídas a su alrededor, Diego se levantó despacio, con el billete apretado entre los dedos. Si esto es una broma cruel, voy a descubrir quién lo hizo. Pero si es ella, si es mi niña, pensó con la mirada fija en la lápida. Guardó el papel en el bolsillo del saco, el corazón acelerado. En ese instante, el hombre que el mundo llamaba millonario ya no era un empresario, era solo un padre. Y algo dentro de él le decía que ese billete era apenas el comienzo de algo mucho más grande, algo que lo llevaría de vuelta a la verdad que el fuego intentó enterrar. Aún sosteniendo el mensaje contra el pecho, Diego permaneció arrodillado ante la lápida durante largos minutos. El viento agitaba su ropa, las flores caídas danzaban sobre la tierra removida y nada parecía real. Esto es imposible, esto no puede ser real, murmuraba, repitiendo las palabras como un mantra. Pero el papel en sus manos decía lo contrario. Era la letra de Lorena. Aquellas letras torpes, la forma en que la P se curvaba demasiado, era ella. La duda lo consumía, pero en el fondo, una llama antigua empezaba a encenderse de nuevo. Diego se levantó de golpe, decidido. Entró al auto sin mirar atrás. El vidrio empañado reflejaba un rostro que él apenas reconocía, el de un padre volviendo a la vida por el poder de una esperanza imposible. Esa misma mañana se dirigió directamente a la comisaría central. Las puertas se abrieron con un golpe seco, y el sonido de sus pasos resonó por el vestíbulo. El policía de turno lo miró con desdén, reconociendo su nombre en el instante en que se presentó. Señor Álvarez, lo sentimos, pero el caso de su hija se cerró hace 3 años. Diego colocó el mensaje sobre el mostrador. Lean esto, es su letra. La tierra estaba removida de adentro hacia afuera. Eso no es normal. El agente suspiró acomodándose la gorra. Probablemente vandalismo, señor. Alguien tratando de llamar la atención. Usted entiende, ¿no? La gente rica despierta curiosidad. Diego sintió que la sangre le hervía. ¿Curiosidad? Repitió con voz firme. Hablamos de la tumba de una niña. Intentaron calmarlo, pero el tono de incredulidad de los policías lo hería más que cualquier insulto. Uno de ellos, más joven, trató de ser empático. Con todo respeto, señor, usted ha perdido mucho. Tal vez su mente le esté jugando una mala pasada. Diego lo miró fijamente, los ojos empañados, y respondió con un hilo de voz. Yo sé lo que vi. Y si ustedes no van a buscar a mi hija, yo lo haré. El silencio que siguió fue pesado.
El mensaje temblaba en sus manos. Sin decir más, lo tomó, se dio vuelta y salió. La lluvia empezaba a caer, fina y constante, lavando el asfalto. Y tal vez, un poco, el alma de él. De regreso en la mansión, Diego subió al antiguo despacho. El ambiente estaba oscuro, oliendo a madera y recuerdos viejos. Las estanterías exhibían fotos de Lorena sonriendo, enmarcadas por polvo. «Si estás viva, ¿dónde estás, mi amor?», murmuró, mirando una de las fotos. La mirada de la niña lo llevaba de vuelta a un tiempo en que aún había risas en aquella casa. Se sentó frente a la computadora y con dedos temblorosos accedió a los archivos de seguridad. Todo había sido sellado después del incendio, pero Diego, meticuloso, siempre guardaba copias. «Veamos qué quedó de aquel maldito día», dijo, abriendo carpetas antiguas. Las grabaciones parpadeaban una por una en la pantalla, hasta que solo una contenía datos. Una cámara lateral apuntando hacia el jardín. Al principio, el video mostraba solo el reflejo del fuego en las ventanas. Diego adelantó la grabación, observando sombras, movimientos. Entonces, algo distinto apareció. Una figura encapuchada cruzaba el jardín hacia la mansión pocos minutos antes de que comenzara el incendio. «¿Quién eres?», murmuró Diego, acercando el rostro a la pantalla. La sombra se movía rápido, decidida, como quien ya conoce el camino. El corazón de Diego empezó a latir con fuerza. Segundos después, con el fuego consumiendo la planta baja, la misma figura apareció nuevamente, esta vez cargando algo en los brazos, una niña, el cuerpo pequeño, el cabello claro cayendo sobre el hombro. Era Lorena. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. Pausó el video, amplió la imagen tratando de ver mejor. La figura giró por un instante, la luz del fuego iluminando su rostro. El aire salió de los pulmones de Diego como un golpe invisible. Se puso de pie de golpe, la silla cayendo detrás de él. «No, esto es imposible», repetía retrocediendo. Los ojos muy abiertos, el cuerpo entero temblando. El rostro en la pantalla era el de Hortensia, viva. La mujer que él había enterrado con sus propias manos, ahora cargando a su hija en medio del fuego. Los recuerdos se atropellaban en su mente. El ataúd cerrado, el entierro rápido, el informe policial confirmando el cuerpo carbonizado, todo parecía un guión cuidadosamente planeado. Ella fingió, «Ha estado viva todo este tiempo», murmuraba, caminando en círculos atónito. Cada detalle del pasado empezaba a tener sentido. Su insistencia en mantener aislada una parte de la casa, la desaparición de ciertas grabaciones después del incendio. «¿Por qué, Hortensia? ¿Qué hiciste con mi hija?», gritó como si ella pudiera escucharlo desde otra época. El amanecer lo encontró aún ahí, rodeado de sombras y recuerdos. En el monitor, la imagen congelada mostraba el rostro de la mujer que lo engañó y a la niña que él había creído muerta. Diego pasó la mano por su cabello, exhausto, los ojos fijos en el mensaje sobre la mesa. «Papá, yo escapé». Ahora todo tenía sentido. Lorena estaba viva y Hortensia también. Y en ese instante, sin necesitar pruebas ni testigos, Diego supo que no descansaría hasta encontrarlas a ambas, cueste lo que cueste. El sol ya había salido cuando Diego seguía observando la imagen congelada en la pantalla de la computadora. La sala estaba sumergida en penumbra y el brillo azulado del monitor proyectaba sombras largas por el piso. No había dormido, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Hortensia envuelto en llamas y en sus brazos la silueta frágil de la niña que él creyó haber enterrado. «¿Por qué? ¿Qué te hizo, hija mía?», murmuraba con la voz ronca. Las manos le temblaban. El mensaje seguía sobre la mesa, arrugado, manchado con lágrimas secas. Aquello ya no era solo un misterio, era un llamado. Movido por un impulso, volvió a ver la grabación, esta vez en cámara lenta.
Necesitaba cualquier detalle, cualquier ruido que revelara algo. Entonces notó algo casi imperceptible. Hortensia llevaba la mano al oído mientras salía con Lorena en los brazos. Un gesto rápido, sutil, pero claro. Estaba hablando por teléfono. No estaba sola, pensó, sintiendo el estómago retorcerse. Alguien la ayudó. Repitió el fragmento varias veces, analizando el ángulo, el movimiento de la boca, el ritmo de sus pasos. Ella hablaba con alguien, y esa llamada era la clave de todo. Diego se recargó en la silla, frotándose el rostro con fuerza. Si sobrevivió, si planeó todo, entonces alguien la encubrió, pensó. Recordó los informes policiales, la pericia apresurada, la falta de explicaciones convincentes. Tal vez el incendio nunca fue un accidente. El pensamiento lo atravesó como un trueno. Se levantó de golpe, abrió la gaveta y tomó la tarjeta de un viejo conocido, Pedro Fernández, investigador privado retirado a quien había contratado años atrás para asuntos empresariales. Si alguien puede rastrear esa llamada, es él, dijo en voz baja. 2 horas después, Fernández estaba sentado frente a él con una taza de café enfriándose sobre la mesa. El detective, un hombre de pocas sonrisas, observaba atentamente la grabación. ¿Está seguro de que es ella?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Estoy seguro. Yo mismo enterré su cuerpo. Ahora dígame, Pedro, ¿esto puede rastrearse? El hombre se rascó la barbilla, pensativo. Tal vez. Si usó un celular, aún podemos descubrir el número, pero no será barato. Diego respiró hondo. El dinero no me importa, solo quiero la verdad. El detective asintió. Entonces deme la hora exacta y la dirección de la mansión. Empezaré por ahí. Las horas siguientes fueron un tormento. Diego esperaba, caminando de un lado a otro, mientras el reloj marcaba el tiempo como un martillo en su cabeza. Cada sonido parecía amplificado. El tic-tac del reloj, el zumbido de la cafetera, el crujido distante de la madera. El detective trabajaba en silencio, digitando, cruzando información. Aquí está, murmuró después de un largo rato. Diego se acercó. ¿Qué encontró? Fernández giró la pantalla hacia él. A esa hora, solo un dispositivo hizo una llamada en esa zona. Un número de prepago sin registro, pero que siguió activo hasta hace 3 meses. Diego sintió el corazón acelerarse. ¿3 meses? Eso significa que ella... que seguía viva hasta hace poco, completó el detective con expresión grave. La revelación cayó como un golpe. Diego llevó la mano a la boca tratando de contener la emoción. Entonces pudo haber estado con Lorena todo este tiempo. Su mirada se perdió en el vacío. La mente giraba en círculos. Cada recuerdo con Hortensia parecía ahora parte de una farsa bien planificada. Su toque suave en el rostro, los «te amo» susurrados antes de dormir, los planes para el futuro, todo era mentira. Ella me engañó desde el principio, murmuró con amargura, y encima se llevó a mi hija. Fernández lo miró con cierta compasión. No sé qué quería esa mujer, señor Álvarez, pero la señal de ese chip nos lleva a una dirección. Diego se enderezó en la silla. ¿Cuál? El detective abrió un mapa en la pantalla, ampliando una pequeña marca roja. Santa Esperanza, una ciudad vecina, a menos de 30 kilómetros de aquí. La señal provino de una casa aislada, cerca de un bosque. Diego sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. ¿Una casa aislada?, repitió. El detective asintió. Probablemente el último lugar donde ella usó su celular. Un silencio denso llenó la sala. Diego volvió a mirar el mensaje de Lorena. Las palabras parecían palpitar. Papá, yo escapé. Respiró hondo y guardó el papel en el bolsillo del saco. Santa Esperanza entonces. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con algo nuevo. Determinación. Fernández intentó detenerlo. Señor Álvarez, espere. Puedo conseguir una orden, pedir apoyo policial. Diego negó con la cabeza. No, ellos no creen en mí.
Ya me trataron como un hombre loco, como un padre que no supera su duelo. Si es necesario, yo mismo bajaré al infierno para traerla de vuelta. Su voz salía firme, vibrante, casi febril. El detective lo observó en silencio, sabiendo que nada lo detendría. Diego se levantó, ajustó su abrigo y por un instante se miró en el reflejo del vidrio del despacho. Ya no veía al millonario que alguna vez fue, veía a un hombre devastado, pero de pie. Un padre movido por un amor que desafiaba incluso a la muerte. El camino hacia Santa Esperanza parecía interminable. Las luces de la ciudad desaparecían por el retrovisor mientras Diego conducía en silencio, con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas como un reloj impaciente. El viento frío entraba por la ventana entreabierta y el mensaje de Lorena, ahora arrugado y húmedo, descansaba sobre el tablero. Cada kilómetro recorrido era una lucha entre el miedo y la esperanza. Si es ella, si realmente es ella, murmuraba, apretando con fuerza el volante. La mansión ya no parecía tan distante como antes. Lo único que importaba ahora era una cosa: la verdad. Santa Esperanza era una ciudad adormecida, envuelta en neblina y silencio. Las calles angostas parecían observar el auto negro que avanzaba lentamente. La dirección que el detective le había dado lo llevó a una zona apartada, rodeada de árboles viejos y cercas oxidadas. Ahí estaba la casa, aislada, con ventanas pequeñas y una luz tenue parpadeando detrás de las cortinas. Diego estacionó a unos metros de distancia, el corazón latiendo con violencia. Es aquí. Salió del auto con cautela, el abrigo empapado, el aire denso como si el mundo contuviera la respiración. Subió los escalones del porche y tocó el timbre. El sonido resonó por unos segundos. Ninguna respuesta. Estaba a punto de darse por vencido cuando la perilla giró lentamente. La puerta se abrió con un chirrido y por un instante el tiempo pareció detenerse. Frente a él, viva, estaba Hortensia. El mismo rostro, la misma mirada serena, pero ahora había algo helado, casi monstruoso en su calma. «Diego», dijo ella con un tono suave, como si aquel reencuentro fuera natural. Él se quedó sin aliento. Tú estás viva». Su voz salió ronca, incrédula. Hortensia sonrió apenas. «Siempre fuiste listo. Creí que tardarías más». Diego dio un paso hacia adelante, los ojos llenos de lágrimas, el cuerpo tembloroso. «¿Qué hiciste, Hortensia? ¿Dónde está mi hija?» Ella lo observó con la frialdad de quien examina un objeto defectuoso. «¿Tu hija?», repitió como saboreando su incomodidad. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Nunca soporté a esa niña. Desde el primer día te robó de mí». Diego frunció el ceño, confundido. «Estás loca, ma, era solo una niña». Hortensia soltó una risa amarga que le heló la sangre. «Solo una niña. Era el recuerdo vivo de la mujer que amaste. La sombra de ella te seguía incluso cuando dormías. Yo nunca tuve espacio, Diego». «Nunca». Él trató de contenerse, pero la voz le falló. «Me engañaste, fingiste tu propia muerte, quemaste mi casa». Hortensia dio un paso hacia él, los ojos brillando con furia contenida. «Hice lo que tenía que hacer, yo merecía más que el papel de reemplazo. Así que sí, regresé. Esperé el momento adecuado y cuando los vi juntos, riendo, como una familia feliz, entendí algo. O destruía ese recuerdo, o él me destruiría a mí». Diego sintió el estómago revolverse. «Mataste inocentes. Te llevaste a mi hija». Ella sonrió de nuevo, cruel. «No me la llevé, Diego, la vendí». Las palabras lo atravesaron como una hoja afilada. El mundo pareció distorsionarse. «¿Qué?», murmuró él, apenas audible. Hortensia cruzó los brazos, imperturbable. «Sí, gané millones por ella. Una familia rica me ofreció lo que tú nunca me diste: reconocimiento, admiración, poder». Diego retrocedió tambaleándose. «¿Vendiste a una niña?», dijo con los ojos abiertos de horror. «¿A mi hija?». Ella asintió con tranquilidad,
como si confesara algo trivial. Fue un buen negocio. Y antes de que preguntes, no te preocupes, la cuidan bien, mucho mejor de lo que tú jamás lo harías. El silencio que siguió fue absoluto. La lluvia golpeaba el techo como aplausos macabros. Diego se tomó la cabeza entre las manos, sin poder creerlo. «Dios mío», murmuró, «yo te amé, te di todo». Hortensia se acercó, su rostro a pocos centímetros del de él. «Y yo te usé». Porque el amor nunca me sostuvo, Diego. El amor me humilló. Él retrocedió, con lágrimas mezclándose con la lluvia que escurría por su cabello. «Eres un monstruo». Ella rió. «No, soy lo que tu amor hizo de mí». Diego respiró hondo, tratando de contener la rabia que lo ahogaba. «¿Dónde está?», preguntó con firmeza, cada palabra pesando como una piedra. Hortensia inclinó la cabeza, burlona. «¿Por qué te lo diría? Nunca supiste proteger a nadie, ni a tu esposa, ni a tu hija». Él dio un paso adelante, la voz temblando de dolor y furia. «Voy a encontrarla, Hortensia, contigo o sin ti». Ella sonrió, serena. «Entonces buena suerte, Diego. Pero recuerda, algunas verdades son peores que el fuego que te destruyó». El silencio entre Diego y Hortensia era casi palpable, pesado como plomo. Él aún intentaba procesar lo que había escuchado, que la mujer a quien amó había vendido a su hija como si fuera un objeto. «No tienes alma, Hortensia», murmuró con la voz quebrada. Ella dio un paso hacia él, los labios curvados en una media sonrisa. «El alma no paga cuentas, Diego. Y sinceramente, después de todo lo que me quitaste, pensé que era justo recibir algo a cambio». Él apretó los puños, luchando contra el impulso de gritar. «Perdí todo, mi esposa, mi hija, mi paz, ¿y tú? ¿Hiciste de eso un negocio?». Hortensia rió, fría. «Negocios son lo que entiendes, ¿no? Pues ahora somos iguales». Diego respiró hondo, intentando mantener la calma. La rabia ardía dentro de él, pero había algo más urgente: pensar con claridad. Cada palabra que ella decía era una confesión, y él sabía que debía guardarlo todo. Con disimulo, movió la mano hacia el bolsillo de su abrigo, donde un pequeño grabador de voz emitía una luz roja. Lo había encendido antes de tocar el timbre. «Sigue hablando, maldita», pensó, manteniendo fija la mirada en ella. «¿Qué quieres de mí ahora?», preguntó en voz alta, conteniendo el temblor. Hortensia lo observó intrigada. «Quiero que sepas que gané, que tu niña nunca volverá». Él dio un paso hacia ella, la mirada cargada de dolor. «¿Crees que eso es victoria? ¿Destruir vidas?». Ella rió, inclinando ligeramente la cabeza. «Siempre fuiste tan melodramático, quizá lo aprendiste de ella, esa niña que fingía inocencia mientras me miraba como si supiera todo». Diego apretó el puño, la voz fallándole. «Hablas como si fuera tu enemiga. Era solo una niña». Hortensia alzó las cejas. «Una niña que intentó escapar, cavó su propia tumba, ¿puedes creerlo? Enterró un mensaje pensando que yo nunca lo descubriría. Casi engaña a la muerte, pero yo estuve ahí para impedirlo». Las palabras resonaron como disparos. Diego quedó paralizado. «¿Qué?», susurró, los ojos muy abiertos. ¿Ella escribió el mensaje?». Hortensia sonrió. «Sí, y la encontré antes de que fuera demasiado tarde. La enterré de nuevo. Viva si hubiera sido necesario. Pero tú, claro, solo ves lo que quieres». Siempre fuiste ciego. El corazón de Diego se desbocó. La sangre le zumbaba en los oídos. El mundo giraba a su alrededor. «Eres un monstruo», gritó, dando un paso adelante, el rostro a centímetros del de ella. Hortensia no retrocedió. Al contrario, sus ojos brillaron con un odio profundo, y la sonrisa se desvaneció, dejando ver una máscara de furia. «¿Monstruo?», escupió la palabra. «Tú destruiste mi vida, Diego. Me hiciste vivir bajo la sombra de un fantasma. ¿Y ahora quieres hacerte el héroe?». El sonido metálico interrumpió su grito.
Había sacado un arma del interior de su abrigo, apuntando directamente al pecho de Diego. Él se quedó inmóvil. El tiempo pareció ralentizarse. Su respiración se volvió un eco distante. «No vas a destruir lo que construí», gritó ella, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Diego levantó las manos lentamente, tratando de mantener la voz firme. «Hortensia, escúchame. Si disparas, todo termina de una vez. Pero si me dejas ir, quizá aún haya algo que puedas arreglar». Ella rió nerviosa, el dedo temblando en el gatillo. «¿Arreglar? No hay nada que arreglar». Lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de odio y desesperación. Diego respiraba con dificultad, el sudor frío deslizándose por su sien. «Piensa, Hortensia, mírate. ¿Esto es lo que querías ser? ¿Una asesina? ¿Una mujer que vendió a una niña?» Su voz cambió. Ya no era de ira, sino de compasión, y eso la desestabilizó. «¡Cállate!», gritó ella tambaleándose hacia atrás. En ese instante, un sonido rompió el silencio de la casa. Un golpe seco, seguido de voces afuera. La puerta fue derribada con estruendo. Varios policías irrumpieron en la sala, armas en mano. «¡Suelte el arma! ¡Ahora!», gritó el oficial al frente. Hortensia se volvió confundida y en cuestión de segundos quedó rodeada. Diego retrocedió, aturdido. El grabador aún parpadeaba en su mano. «Me engañaste», dijo ella incrédula. «Me usaste». Él respondió con voz baja. «No, te di la oportunidad de decir la verdad». Hortensia gritó, tratando de zafarse mientras la inmovilizaban. «Ella es mía. Esa niña es mía». Las esposas se cerraron con un clic que apagó sus gritos desesperados. Diego cayó de rodillas, exhausto. Las lágrimas por fin brotaron cálidas y pesadas. El sonido de la lluvia en el techo se mezclaba con las sirenas que resonaban en la distancia. Un oficial se acercó y puso una mano en su hombro. «Todo está grabado, señor Álvarez. La confesión completa, ella no saldrá libre». Diego asintió sin fuerzas para hablar. Su mirada se perdía en el vacío, como si aún buscara la voz de su hija en medio del caos. «Papá, yo escapé». Esas palabras resonaban dentro de él como un recordatorio. Ella estaba viva, en algún lugar. Y ahora, con el arresto de Hortensia, el camino hacia Lorena finalmente empezaba a abrirse. Afuera, bajo la lluvia, Hortensia fue empujada dentro de la patrulla. Sus ojos se cruzaron con los de Diego por última vez. «Nunca la encontrarás», susurró antes de que la puerta se cerrara con un golpe. Él permaneció en el porche, observando las luces rojas alejarse por la carretera mojada. El viento frío sopló sobre su rostro y cerró los ojos respirando profundo. La guerra aún no terminaba, pero por primera vez en años estaba cerca, muy cerca. Horas después del arresto, el interrogatorio de Hortensia comenzó en una sala fría y sin ventanas. El sonido del reloj marcaba el tiempo como un tambor lejano. Diego observaba desde el otro lado del vidrio, de pie, con el semblante duro y cansado. Ella estaba sentada, esposada, con el cabello desordenado, pero aún con aquella mirada altiva. La oficial frente a ella repitió la pregunta por tercera vez. «¿Dónde está la niña, Hortensia?» Silencio, hasta que ella rió, seca, y murmuró: «Nunca van a encontrarla». Diego apretó los puños. Quiso entrar ahí y arrancar la verdad con sus propias manos. Pero permaneció inmóvil mirando. La detective se inclinó hacia ella con frialdad. «Si no cooperas, tu condena se triplicará, lo sabes bien». Hortensia respiró hondo, los ojos llenos de un odio cansado. «Me prometieron protección, dinero, pasajes. Dijeron que ella tendría una vida mejor, y les creí». Su voz tembló por primera vez. Diego sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?», preguntó la detective. Hortensia bajó la cabeza. «Una pareja, gente rica. Mucho más rica que él». El nombre surgió después de varios minutos de insistencia, como una confesión arrancada a la fuerza. «Los García.
Viven también en Santa Esperanza, pero en la zona alta. Su mansión tiene muros altos, cámaras por todas partes. Pagaron en efectivo. Diego llevó la mano a la boca atónito. ¿Los conocías?, preguntó la oficial. Hortensia sonrió apenas. Claro que no. Pero ellos sí lo conocían a él. Querían una niña como la suya. Dijeron que era perfecta. Diego sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. La imagen de su hija sonriendo lo golpeó como una herida que se reabría. «¿Por qué, Hortensia?», murmuró él desde el otro lado del vidrio, con la voz quebrada. «¿Por qué ella?». Hortensia giró el rostro, como si lo escuchara. «Porque ella era todo lo que yo nunca fui, inocente, amada, libre». Diego se apartó del vidrio, el corazón acelerado. Sus palabras eran veneno. La detective cerró la libreta y se puso de pie. «Es suficiente». Al salir miró a Diego. «Tenemos la dirección. Ellos aún viven ahí». Él asintió con los ojos empañados pero firmes. La verdad por fin tenía forma, y cada segundo ahora pesaba como una eternidad. En el pasillo, mientras los oficiales se organizaban, Diego se recargó en la pared respirando hondo. Las luces frías del techo parpadeaban, proyectando sombras en el suelo. «Está viva», repetía en su mente. «Mi hija está viva». Su cuerpo temblaba, pero su mirada ardía con una fuerza nueva. La esperanza, antes frágil como un hilo, ahora se convertía en propósito. Sabía que aquel sería el paso más difícil, el encuentro entre el dolor y el amor, y nada lo detendría. Antes de ser llevada, Hortensia lo vio a través del vidrio y sonrió. Una sonrisa amarga, cansada, pero cargada de algo que parecía arrepentimiento. «Nunca vas a entender, Diego», murmuró mientras los agentes la arrastraban. Él la observó en silencio, sin rencor, solo con vacío. «No necesito entender. Solo necesito encontrarla», respondió en voz baja. En ese instante comprendió que el odio que sentía por Hortensia ya no lo movía. Lo que lo guiaba ahora era el amor, y el amor, cuando está herido, es el motor más poderoso del mundo. Horas después, Diego ya estaba listo para partir. Los oficiales lo acompañarían a la mansión de los García con una orden en mano. Mientras el auto avanzaba por la carretera mojada, él miraba el horizonte, las luces lejanas reflejándose en sus ojos. «Aguanta, Lorena», susurró. «Tu papá ya va en camino». En el asiento de al lado, el mensaje seguía ahí, gastado, doblado una y otra vez. El mismo papel que había iniciado todo, el mismo que ahora lo guiaba de regreso al corazón de su hija. El convoy policial cruzaba los portones de la mansión de los García cuando el sol empezaba a salir, tiñendo el cielo con tonos grises y dorados. Diego observaba las torres de seguridad y las ventanas cerradas con el corazón desbocado. Todo parecía demasiado frío, demasiado ordenado. Una prisión disfrazada de hogar. «¿Es aquí?», preguntó con la voz ronca. El detective asintió. «Ellos están dentro». Un policía al frente levantó la orden judicial. Diego cerró los ojos por un momento. «Por favor, Dios, que esté viva». El timbre resonó. Ninguna respuesta. Otro toque, más insistente. Entonces pasos. La puerta se abrió revelando a una mujer elegante, con el rostro pálido y sorprendido al ver tantos uniformes. «Señora García», dijo el agente, «tenemos una orden judicial». El hombre que apareció detrás de ella intentó intervenir, pero fue contenido de inmediato. «¿Qué está pasando?», preguntó nervioso. Diego no respondió. Pasó entre ellos sin mirar a los lados, como un hombre guiado por algo invisible. Subió las escaleras de mármol y el eco de sus pasos sonaba como latidos acelerados. En lo alto de la escalera, algo lo detuvo. Una cortina se movió suavemente y detrás de ella, un rostro pequeño y curioso lo observaba. Diego quedó inmóvil. El tiempo se congeló. Eran los mismos ojos, los mismos que él besaba todas las noches antes de dormir.
Lorena, susurró, incrédulo. La niña parpadeó dudando un instante, hasta que un destello de reconocimiento iluminó su mirada. Abrió la ventana despacio, la respiración temblorosa. «Sabía que ibas a encontrar mi mensaje», dijo con la voz quebrada. Las piernas de Diego casi cedieron. El mundo giraba a su alrededor, pero ese sonido, la voz de ella, lo anclaba a la realidad. Subió los últimos escalones de un impulso, con el corazón a punto de estallar. «¡Lorena!», gritó, y la emoción lo rompió en 1000 pedazos. La niña corrió hacia la puerta del cuarto, la abrió con fuerza y se lanzó a sus brazos. El impacto del abrazo fue un milagro. Diego la sostuvo con toda la fuerza de su cuerpo, sintiendo el calor de su hija contra el pecho. 3 años de ausencia se deshicieron en lágrimas silenciosas. «Estás viva. Dios mío, estás viva», repetía entre sollozos. Lorena lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, sus manos pequeñas tocando el rostro de él. «Soñaba contigo todas las noches, papá. Sabía que me ibas a encontrar». Él rió y lloró al mismo tiempo, incapaz de responder. El olor de su cabello, el tacto, el peso ligero en sus brazos, todo era real. «Nunca voy a soltarte otra vez, ¿me oyes?», dijo apretándola como si pudiera recuperar el tiempo perdido. Ella asintió, apoyando la mejilla en su hombro. Los policías entraron al cuarto poco después, llevando a la pareja en silencio. La mujer lloraba. El hombre mantenía una mirada fría y resignada. Diego no los miró, solo importaba la niña. Ni el sonido de las esposas ni las sirenas lejanas rompían aquel instante. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar ese reencuentro. «Vámonos a casa, hija», dijo él acariciándole el cabello. «¿A casa?», preguntó ella confundida. «Sí, al lugar donde el amor nunca se terminó». Mientras bajaban las escaleras, los oficiales les abrían paso. Afuera, el sol ya tocaba las copas de los árboles y la luz dorada los envolvía como un nuevo comienzo. Lorena miró al cielo y sonrió. «¿Ves, papá? El día ya está bonito otra vez». Diego respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mi amor, sí que lo está». Caminó con ella hacia el auto, sus manos entrelazadas, llevando el mensaje en el bolsillo como un trofeo de la fe, la prueba viva de que lo imposible, a veces, solo necesita de una niña y de un corazón que se niega a rendirse. Días después del rescate, la casa donde Diego y Lorena comenzaron a vivir era sencilla, pero llena de vida. Las paredes aún olían a pintura fresca, y las ventanas abiertas dejaban que el viento jugara con las cortinas. No había lujos ni silencio, había vida. En el jardín, juguetes de colores estaban esparcidos, y el sonido de la risa de la niña volvía a llenar espacios que antes estaban vacíos. Diego la observaba desde el porche, con la mirada perdida en su hija corriendo entre las flores. Por primera vez en años, respiraba sin sentir el peso del pasado. El tiempo curaba despacio. A veces, Lorena despertaba en medio de la noche, asustada por pesadillas. Corría al cuarto de su padre y él siempre estaba ahí, listo para abrazarla. «Solo fue un sueño, mi amor», decía, acariciándole el cabello hasta que volvía a quedarse dormida. Otras veces era Diego quien despertaba con el corazón acelerado, viendo el fuego en recuerdos lejanos, pero bastaba mirar la cama a su lado, donde la niña dormía tranquila, para recordar que el infierno había quedado atrás. Los días se transformaron en pequeñas victorias. Aprendieron a cocinar juntos, a reírse del espagueti quemado, a jugar con pintura y a bailar en la sala al ritmo de canciones antiguas. Lorena pintaba dibujos coloridos y los pegaba en las paredes, como si quisiera expulsar para siempre la oscuridad. «Esta es nuestra casa nueva, ¿verdad, papá?», preguntaba con los ojos brillando. Él sonreía. «Sí, princesa, aquí nadie nos va a separar». Y con cada palabra, Diego sentía que un nudo dentro de él se deshacía. Una noche el cielo estaba despejado y el aire tranquilo.
Los dos se sentaron en el porche, uno junto al otro, observando las estrellas. El silencio era dulce, lleno de cosas que no necesitaban decirse. Lorena apoyó la cabeza en el hombro de su padre y susurró: «Papá, ¿me prometes algo?». Él volteó hacia ella, atento. «Lo que quieras, hija». Ella respiró hondo. «Que ahora nunca más nos vamos a perder». Sus palabras sonaron como una oración. Diego tardó unos segundos en responder porque la emoción le apretaba la garganta. «Te lo prometo», dijo al fin, con la voz quebrada. «Nunca más, mi amor». Sus ojos se humedecieron, pero su sonrisa era serena. La abrazó fuerte, como si sellara un pacto con el universo. En ese instante, todo lo que había sido destruido empezó a reconstruirse, no con riqueza, sino con cariño. El dolor no desapareció, pero se transformó en fuerza. Y entre el murmullo lejano del viento y el movimiento suave de los árboles, parecía que el mundo entero respiraba junto con ellos. Lorena levantó el rostro y señaló el cielo. «Mira, papá, esa estrella de ahí parece brillar solo para nosotros». Diego siguió su gesto y sonrió. «Quizás sea tu mamá cuidando de nosotros». La niña sonrió también, con los ojos llenos de pureza. «Entonces ha de estar feliz ahora». Él asintió, con la garganta apretada. «Sí, porque logramos volver». El silencio que siguió no era de ausencia, sino de paz. El tipo de silencio que solo existe cuando todo, por fin, encuentra su lugar. Esa noche, antes de dormir, Diego guardó el viejo mensaje en una caja de madera. «Papá, yo escapé». Las palabras estaban desvanecidas, pero su significado jamás se borraría. Ese papel lo había cambiado todo: el pasado, el presente y el futuro. Cerró la tapa con cuidado y miró a su hija dormida. El rostro sereno, los labios entreabiertos, la respiración tranquila. Se acercó y susurró casi en un soplo: «Ahora es mi turno, mi amor. Nunca más voy a dejar que te escapes». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. La imponente mansión se alza en medio del barrio más lujoso de la ciudad, un símbolo indiscutible del éxito de Salvador. Desde lo alto de sus amplias ventanas, contempla su propiedad con cierto orgullo, recordando las incontables noches sin dormir y los sacrificios que lo llevaron hasta ese momento. Millonario, influyente y respetado, es el retrato de un hombre realizado. A su lado, Beatriz, su esposa, siempre tan elegante, parece compartir esa satisfacción, aunque en su mirada se esconde un misterio que él no percibe. «¿Esto es lo que llaman el paraíso en la tierra, Salvador?», pregunta ella con un tono casi demasiado suave. Él sonríe y la abraza. «Sí, Beatriz, esto es todo lo que siempre soñé y apenas está comenzando para nosotros». Salvador construyó su imperio con sangre, sudor y determinación. La dedicación al trabajo hasta la extenuación era parte de su vida. Beatriz lo sabía y, en cierto modo, admiraba esa energía insaciable de su esposo. «Esta noche vamos a cenar afuera. Reservé ese restaurante que tanto te gusta», dice él con un brillo de entusiasmo en los ojos. «Te mereces lo mejor, Beatriz». Ella sonríe y acepta la invitación con un leve asentimiento, mientras oculta una expresión de ligero desprecio. Él, ocupado con su agenda y con el celular siempre en la mano, no nota el cambio sutil en su rostro. El mundo de Salvador gira en torno a compromisos, contratos y grandes decisiones, y él cree que Beatriz es la compañera perfecta para apoyarlo. Pero Salvador es, sobre todo, un hombre de valores firmes que cree que cada éxito debe compartirse con quien está a su lado. «Todo esto es por nosotros, por nuestro futuro, Beatriz. Quiero que siempre te sientas segura, rodeada de lo mejor que pueda darte.
dice mientras la observa acomodarse un collar de perlas frente al espejo. Lo sé, Salvador. Tengo mucha suerte de estar a tu lado, responde ella con un tono enigmático, volviéndose hacia él mientras oculta cualquier rastro de insatisfacción. Él sonríe, convencido de que lo que construyó es sólido y verdadero. La vida que creó es, para él, la mejor posible. Para Salvador era solo una de esas frecuentes noches en que Beatriz salía diciendo que iba al cine. Ni siquiera sospechaba nada, concentrado como estaba en sus negocios y en las responsabilidades que acumulaba. «Disfruta la película, querida», le decía, satisfecho de verla salir a divertirse un poco. La realidad, sin embargo, era muy distinta. En lugar de ir al cine, Beatriz se dirigía al estacionamiento de un supermercado cercano a la mansión, donde se encontraba con Marcos, el hermano menor de Salvador, quien compartía con ella un peligroso objetivo: encontrar la manera de deshacerse de Salvador y quedarse con toda su fortuna. Esa noche, Beatriz llegó puntualmente al punto de encuentro, ajustó el espejo retrovisor antes de bajar del coche y no tardó en ver a Marcos esperándola, apoyado en un poste, con la mirada firme y decidida. «¿Entonces está todo listo?», preguntó él sin rodeos, con voz baja y cautelosa. «Sí», respondió Beatriz, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie. Ella detalló cómo Salvador saldría temprano por la mañana para una reunión importante. Un plan perfecto, según ella, para que nadie sospechara de un accidente. Marcos asintió, satisfecho. Para ambos, ese era el momento de oro para apoderarse de la fortuna de Salvador, un plan que consideraban infalible. El deseo de Beatriz y Marcos no era solo librarse de Salvador, sino también asegurarse el confort y la riqueza que el dinero de él podía proporcionarles. Ambos ya habían acordado los detalles. Marcos, que tenía acceso al garaje de la mansión por la confianza que su hermano le tenía, se encargaría de manipular los frenos del coche de Salvador, asegurándose de que todo pareciera natural. «Así parecerá un infortunio, algo fuera de control», comentó Marcos sin un atisbo de duda. «Nadie sospechará, y la fortuna será tuya, Beatriz», añadió con una sonrisa ambiciosa. Ella simplemente asintió, satisfecha y convencida de que, después de ese plan, tendría todo lo que deseaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que, esa misma noche, un niño de la calle se había refugiado en el estacionamiento para escapar del frío. Gael, un chico listo y observador, notó los susurros y los gestos sospechosos de la pareja que conversaba. Curioso, se acercó en silencio, escondiéndose detrás de uno de los autos estacionados, y empezó a escuchar cada palabra. Pronto comprendió que Salvador, el hombre del que hablaban, era el blanco de una conspiración para que Beatriz y Marcos se quedaran con su dinero. Aunque joven, Gael sintió el peso de lo que acababa de oír. Mientras Beatriz y Marcos se miraban, reafirmando su compromiso de que todo saldría según el plan, Gael seguía atento, procesando aquella historia. «Mañana sale temprano, no hay error», dijo Beatriz, segura. «Exacto, y no tiene ni idea de lo que está pasando», respondió Marcos, riendo con un tono de victoria anticipada. Para ellos era solo cuestión de tiempo antes de que Salvador desapareciera de la escena y toda la fortuna quedara bajo el control de Beatriz. Pero para Gael, aquello sonaba como una alarma peligrosa, una trama que debía detener. Aunque el miedo latía en su pecho, Gael comprendió que tenía que actuar. Sin familia ni hogar, vivía en las calles y sabía que para muchos era invisible. Aún así, su conciencia pesaba y sentía que debía hacer algo para impedir aquella injusticia. Beatriz y Marcos se despidieron, acordando no tener contacto hasta el día siguiente, cuando en sus mentes ya estarían un paso más cerca de heredar todo. Salieron del estacionamiento convencidos de que nadie sabría jamás de su conspiración. Sin embargo, Gael, con el corazón encogido, decidió advertir a Salvador, sin saber cómo sería recibido. Mientras los dos conspiradores se alejaban,
Gael pensaba en qué hacer. No conocía a Salvador, pero sabía que ese hombre estaba en peligro y que perdería todo por la ambición de los otros dos. En cuanto Beatriz se despidió de Marcos y comenzó a caminar de regreso a su coche, Gael permaneció escondido, observando cada uno de sus movimientos. El plan oscuro que acababa de escuchar resonaba en su mente, y sabía que debía descubrir dónde vivía esa mujer. Tan pronto como Beatriz encendió el auto y salió del estacionamiento, el chico tomó una decisión valiente. La seguiría esa misma noche. Sabía que si esperaba hasta el día siguiente, podría ser demasiado tarde para impedir lo que planeaban contra Salvador. Gael comenzó a seguirla por las calles, tratando de mantener la mayor distancia posible para no ser notado, pero sin perderla de vista. Aunque era solo un niño, su vida en las calles le había enseñado a ser discreto, a pasar desapercibido. Beatriz conducía sin imaginar que a pocos metros detrás alguien seguía cada una de sus curvas. Las calles fueron transformándose. Las casas se volvían más grandes y lujosas, hasta que finalmente ella giró en una avenida rodeada de árboles imponentes. El chico supo que estaba cada vez más cerca de descubrir dónde vivía Salvador. Al doblar una esquina, Gael vio la mansión. Incluso en la oscuridad, pudo distinguir los contornos majestuosos de la propiedad, los altos portones, las luces que iluminaban el camino de entrada y la imponente estructura de la casa. Se quedó impresionado por el tamaño y la belleza del lugar, pero al mismo tiempo, el peso de lo que Beatriz y Marcos planeaban hacía que aquel escenario pareciera más amenazante que acogedor. Beatriz entró por los portones sin vacilar, y Gael observó cómo desaparecía quedándose allí, oculto entre las sombras de los árboles. Amparado por la noche, Gael se acercó un poco más, contemplando la casa donde vivía el hombre que estaba en peligro. Sintió una mezcla de urgencia y miedo, sabiendo que tendría que contar todo lo que había oído. Aunque solo era un niño, entendía que no podía ignorar la responsabilidad de evitar una tragedia. «Tengo que hablar con él. Tiene que saber lo que están tramando», murmuró para sí mismo, intentando reunir el valor necesario para enfrentarse a un desconocido que, a sus ojos, parecía intocable. Mientras observaba la mansión, Gael pensaba en cómo acercarse a Salvador. No tenía nada más que su palabra y sabía que era un niño de la calle, alguien a quien la mayoría no tomaría en serio. Pero al recordar la conversación entre Beatriz y Marcos, el miedo dio paso a una determinación inquebrantable. No sabía cómo, pero lograría que Salvador le creyera. «Tengo que intentarlo. Si no hago nada, ocurrirá una tragedia», susurró, más para sí mismo que para la noche que lo rodeaba. Aquella casa, iluminada y majestuosa, parecía el símbolo de una vida perfecta, y el contraste con lo que él sabía sobre Beatriz y Marcos le oprimía el pecho. ¿Cómo alguien tan cercano podía desear eliminar a Salvador solo por quedarse con su dinero? Gael, que había aprendido desde pequeño el valor de la supervivencia en las calles, no podía comprender cómo alguien podía destruir una vida por pura codicia. Esa reflexión le dio el último impulso necesario para decidir que, en cuanto tuviera la oportunidad, se presentaría ante Salvador. Gael permaneció oculto entre las sombras unos minutos más, observando cada detalle de la mansión para asegurarse de recordar el camino hasta allí. Con la imagen de la casa grabada en su mente, se alejó en silencio, decidido a volver para contarle la verdad al millonario, sin saber si éste lo escucharía, pero convencido de que su intento podría hacer toda la diferencia. A la mañana siguiente, Gael llegó temprano y se colocó en un punto estratégico, cerca de los portones de la mansión de Salvador. Había pasado la noche pensando en todo lo que escuchó y sentía una urgencia casi sofocante por advertirle al hombre sobre el peligro que lo acechaba. Sin embargo, el miedo a no ser tomado en serio lo perseguía como una sombra. «¿Y si me ignora? ¿Y si no me cree?», murmuraba para sí mismo intentando reunir valor.
Pero al recordar la risa de Beatriz y Marcos mientras planeaban, su determinación creció. No podía permitir que algo tan terrible ocurriera. El tiempo parecía arrastrarse hasta que, finalmente, Gael vio el auto de Salvador saliendo por los portones. Esperó a que el vehículo estuviera más cerca y, en un impulso desesperado, corrió para interceptarlo, agitando los brazos con fuerza. Salvador se sobresaltó sorprendido al ver al niño aparecer de repente frente a él. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Salvador, con una mezcla de irritación y sorpresa mientras bajaba la ventanilla. «Necesito hablar con usted». «Es urgente. Es sobre su seguridad», respondió Gael tratando de sonar lo más serio posible. Salvador lo miró con desconfianza, pero algo en la expresión del muchacho lo hizo dudar. «Está bien, habla rápido». «¿Qué es tan importante?», dijo, frunciendo el ceño. Gael respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. «Escuché una conversación entre su esposa y su hermano, Marcos», comenzó, observando atentamente cada reacción en el rostro de Salvador. «Están planeando algo. Quieren que algo le pase a usted para quedarse con todo su dinero». La expresión de Salvador cambió. Sus ojos se entrecerraron y soltó una breve risa incrédula. «Eso es absurdo. Beatriz y Marcos, ellos nunca harían algo así». Pero Gael insistió con una urgencia desesperada en la voz. «Sé que suena raro, pero es verdad. Los escuché anoche. Hablaron de manipular su coche, de hacer algo con los frenos para provocar un accidente. Por favor, señor, revise los frenos antes de salir». «Le juro que sé lo que escuché», dijo con los ojos llenos de súplica. La intensidad de la voz del niño, junto con el miedo genuino que reflejaban sus ojos, hizo que Salvador dudara. Algo dentro de él, un instinto casi involuntario, le advirtió que debía prestar atención. Aunque no estaba completamente convencido, decidió seguir el consejo de Gael, aunque fuera solo para eliminar cualquier duda. Salvador bajó del coche y, con el corazón acelerado, fue hacia el garaje. Pidió a su mecánico personal que revisara los frenos y, tras unos minutos de silencio, el resultado fue devastador. Los frenos habían sido alterados. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La magnitud de lo que eso significaba lo golpeó como una avalancha. La confianza que siempre había tenido en Beatriz comenzó a desmoronarse bajo una nube de duda e incredulidad. «No puede ser. No ella. No mi hermano», murmuró, con una mezcla de choque y traición que apenas podía procesar. Gael observaba todo con atención, notando cada cambio en el rostro de Salvador. Al ver la expresión de horror formarse en el hombre, comprendió que finalmente entendía la gravedad de la situación. Salvador se volvió hacia el niño, ya sin la mirada de desconfianza de antes. En su lugar, había un reconocimiento profundo del valor que el chico había demostrado al arriesgarse para decirle la verdad. «¿Por qué hiciste esto, muchacho? ¿Por qué arriesgar tanto por alguien que ni siquiera conoces?», preguntó Salvador con la voz cargada de asombro y gratitud. Gael bajó la cabeza, sin saber qué responder. Solo sabía que estaba mal, y que usted tenía que saberlo», dijo en voz baja. Aún aturdido, Salvador reflexionó sobre la situación que se desarrollaba frente a él. La esposa en quien tanto confiaba, el hermano que siempre había ayudado, conspiraban para eliminarlo. Apenas podía creerlo, pero la evidencia estaba ahí, y ahora sabía que su vida realmente corría peligro. La mirada que dirigió a Gael fue más que un agradecimiento. También fue una disculpa silenciosa por haber dudado de él. Sin perder tiempo, Salvador se recompuso y miró a Gael con una nueva determinación. «Te debo la vida, muchacho. No sé cómo, pero encontraré una manera de recompensar tu valentía». Gael solo asintió, todavía procesando todo lo que acababa de ocurrir. La mañana en que descubrió la sabotaje en los frenos de su coche, Salvador sintió el peso aplastante de la traición. Aún intentando asimilar que Beatriz y Marcos habían conspirado contra él, regresó para encontrar a Gael,
el chico de la calle que había arriesgado todo para advertirle. Con la mente en un torbellino, Salvador se agachó hasta quedar a la altura de Gael y con una sinceridad profunda le dijo: «Me salvaste la vida, muchacho. Si no fuera por ti, quizá ya no estaría aquí». Gael solo asintió, impresionado por la gratitud del millonario, pero decidido a seguir ayudando. Salvador sabía que no podía manejar aquella situación solo. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que lo ayudara a mantener el secreto y a pensar en una manera de detener a Beatriz y Marcos sin que ellos sospecharan. «Necesito que sigas a mi lado, chico. Vamos a desenmascarar a esos dos por lo que realmente son», dijo Salvador, observando la expresión decidida del joven. Gael comprendió la magnitud de lo que estaban a punto de hacer y asintió. «Voy a ayudarle, señor». «No se darán cuenta de nada», respondió con un tono firme y valiente. Pensando con rapidez, Salvador empezó a trazar un plan. Sabía que no bastaba con confrontarlos. Debían sentir el peso de sus actos y creer que su plan había funcionado. «Voy a cambiar mi testamento», dijo en voz alta mientras reflexionaba. «Lo haré de modo que, si muero en circunstancias sospechosas, Beatriz no tenga derecho a nada». Gael escuchaba con atención, comprendiendo que eso impediría que Beatriz y Marcos se beneficiaran incluso si llevaban a cabo su plan. «Entonces, aunque sigan adelante con lo que planean, no ganarán nada, ¿verdad?», preguntó con un brillo de entendimiento en los ojos. Salvador asintió, satisfecho de ver que el chico comprendía. Mientras le explicaba el plan, Salvador se dio cuenta del coraje y la lealtad extraordinarios de aquel niño de la calle. A pesar de todo lo que había vivido, Gael mostraba una madurez y un sentido de justicia que lo impresionaban. «A partir de ahora trabajaremos juntos. Haré lo que sea necesario para que nunca más tengas que preocuparte por nada. Y tú, a cambio, serás mis ojos y oídos», dijo Salvador con firmeza. Gael, emocionado por ser tratado como alguien de confianza, asintió, decidido a cumplir con su papel hasta el final. Para evitar que Beatriz y Marcos sospecharan, Salvador sabía que debían dar un paso más. Tras un momento de reflexión, miró a Gael y dijo: «Además de cambiar el testamento, haremos algo más. Voy a fingir un accidente. Ellos deben creer que su plan funcionó». Gael abrió los ojos con sorpresa, pero enseguida una sonrisa de comprensión apareció en su rostro. «Entonces, pensarán que usted murió y todo estará a salvo», dijo el chico, imaginando ya el impacto que eso tendría en Beatriz y Marcos. Salvador asintió viendo crecer la confianza del muchacho. «Exactamente, así creerán que todo salió como esperaban, y cuando estén seguros, los desenmascararemos», concluyó Salvador con una expresión satisfecha. Gael asintió también, más convencido que nunca de estar al lado del hombre correcto. Llegó la noche decisiva, y Salvador y Gael estaban listos para poner en práctica el plan que habían perfeccionado. Antes de salir a la carretera, Salvador pasó por el punto acordado y recogió a Gael, que lo esperaba con ansiedad. El chico subió al coche y cruzó una mirada decidida con Salvador. «Es ahora, muchacho. Necesitamos que todo parezca real para que ellos lo crean completamente», dijo Salvador sujetando con firmeza el volante. «Estoy con usted, señor Salvador. Vamos a hacerlo», respondió Gael, con una voz llena de valor y determinación. Salvador condujo con calma hasta una carretera desierta, donde habían planeado escenificar el accidente. Más temprano, le había dicho a Beatriz que pasaría unos días en la casa de campo para descansar. Ella, satisfecha, se despidió con una sonrisa contenida. «Cuídate, querido, y aprovecha para relajarte», dijo, convencida de que el final estaba cerca y que por fin tendría lo que tanto deseaba. Salvador, manteniendo un rostro neutro, ocultó lo que sabía y partió con Gael hacia el punto donde darían el siguiente paso del plan. Al llegar al lugar aislado, Salvador y Gael bajaron del coche y comenzaron a preparar la escena.
El muchacho observaba atentamente cada detalle, asegurándose de que no quedara ninguna pista que revelara que todo era una farsa. Revisó el interior del auto para comprobar que no hubiera pertenencias de Salvador que pudieran identificarlo. «Está todo limpio, señor», dijo Gael con una seguridad que impresionó a Salvador. «Perfecto», respondió él, satisfecho con la precisión del chico. El siguiente paso era el más delicado. Salvador preparó el dispositivo que encendería el fuego para convertir el coche en una pila de metal y cenizas, algo que nadie dudaría en creer. Ambos se alejaron a una distancia segura y entonces Salvador activó el mecanismo. Las llamas envolvieron el coche rápidamente, iluminando el cielo oscuro con un resplandor intenso y devastador. Gael observaba fascinado y nervioso, mientras el fuego consumía el vehículo hasta dejar solo una estructura irreconocible. Para cualquiera que viera esa escena, sería el trágico final de un hombre en una carretera solitaria. A la mañana siguiente, la noticia del accidente se difundió con rapidez. El coche carbonizado había sido encontrado y todos creyeron que Salvador había muerto. Beatriz recibió la noticia con una expresión de aparente conmoción, pero en su mirada se reflejaba alivio. «Él realmente ya no está», murmuró más tarde a Marcos mientras hablaban en privado. Marcos, sin poder ocultar su sonrisa de satisfacción, respondió: «Ahora solo hay que esperar la herencia. Todo lo que queríamos está a nuestro alcance». Beatriz, fingiendo ser la viuda desconsolada, comenzó a interpretar el papel de la esposa en duelo, recibiendo condolencias con un rostro cuidadosamente controlado. Para todos, era una mujer destrozada por la pérdida, pero en sus momentos de soledad ya planeaba su nuevo futuro al lado de Marcos. Ambos, convencidos de que todo había salido según lo previsto, se sentían cada vez más seguros y confiados en que la fortuna de Salvador estaba a su alcance. Mientras tanto, Gael, que había ayudado en cada detalle de la simulación, continuaba vigilándolos discretamente. Observaba cómo Beatriz y Marcos intercambiaban miradas de satisfacción y hablaban sobre cómo acceder a la herencia. Con cada paso que daban, Gael informaba a Salvador, quien ahora permanecía oculto en un lugar seguro. «Están completamente convencidos de que usted murió y ya piensan que el dinero está asegurado», le contó Gael con seriedad. Salvador, escuchando atentamente, sintió que el éxito del plan estaba cerca. Ahora, con la confirmación de que Beatriz y Marcos habían caído en la trampa, Salvador y Gael estaban listos para avanzar a la siguiente fase. Unos días después de la simulación del accidente, Beatriz y Marcos, ahora oficialmente la viuda y el cuñado de luto, se presentaron en la oficina del abogado de Salvador para tratar los asuntos de la herencia. Ambos estaban convencidos de que nada se interponía ya entre ellos y la fortuna de Salvador. Durante el trayecto, Beatriz sentía una mezcla de ansiedad y emoción que trataba de disimular a toda costa. A su lado, Marcos intercambiaba con ella miradas cómplices, seguro de que había llegado el momento que tanto esperaban. «Pronto todo esto será solo un recuerdo», dijo él con una sonrisa discreta. Beatriz asintió, apenas conteniendo su entusiasmo. Al entrar en la oficina, fueron recibidos por el abogado de Salvador, un hombre de semblante serio y profesional. Los saludó con respeto y les ofreció asiento, dejando claro que el proceso se llevaría a cabo con la máxima formalidad. «Les pido paciencia», dijo el abogado. «Debemos revisar todos los documentos antes de proceder con cualquier trámite». Beatriz asintió con una expresión cuidadosamente compuesta, la de una viuda que cumple con sus deberes pese al dolor. Pero en el fondo, su corazón latía de anticipación. El abogado comenzó a leer el testamento, detallando los bienes, las propiedades y las condiciones establecidas. Beatriz escuchaba con atención, sintiendo su corazón acelerar. Todo parecía ir exactamente como ella lo había soñado. Pero de pronto, la lectura tomó un giro inesperado. «Aquí hay una cláusula especial que fue añadida recientemente»,
dijo el abogado, con un tono más grave. Beatriz y Marcos se miraron, algo confundidos, aunque aún intentaban mantener la calma. «Seguramente es solo un detalle sin importancia», comentó Marcos, intentando sonar tranquilo. El abogado continuó, sin alterar su tono. «La nueva cláusula establece que la esposa de Salvador solo podrá recibir la herencia en caso de que él fallezca por causas naturales. Si su muerte ocurre en un accidente o en circunstancias sospechosas, la esposa y sus herederos quedarán excluidos de cualquier derecho sobre la fortuna». Cada palabra cayó como una sentencia. Beatriz y Marcos se quedaron helados, mirándose en silencio, incapaces de reaccionar por unos segundos. Beatriz intentó recomponerse, pero su rostro empezó a mostrar incredulidad y rabia contenida. «Esto debe ser un error», dijo con la voz temblorosa. Marcos, a su lado, intentaba procesar lo que acababa de oír. «Sí, ¿cómo es posible? Salvador nunca habría hecho algo así sin decírselo a Beatriz», añadió, traicionando su frustración. El abogado los observó con serenidad. «Fue decisión del propio Salvador. La cláusula fue añadida y firmada días antes del accidente», respondió, remarcando las últimas palabras. Beatriz lo miró con furia contenida, mientras su máscara de viuda perfecta comenzaba a resquebrajarse. Golpeó la mesa con las manos, perdiendo el control. «Esto es inadmisible. Él lo hizo a propósito», gritó, dejando ver el rostro de la verdadera Beatriz. El abogado permaneció impasible, pero en su mirada había una chispa de conocimiento, como si supiera que algo más estaba por suceder. En ese momento, una presencia inesperada llenó la habitación. Salvador, vivo y en perfecto estado, apareció en la puerta acompañado de Gael. La visión del hombre que creían muerto hizo que Beatriz y Marcos quedaran paralizados, sus rostros una mezcla de espanto y culpa. Salvador dio unos pasos hacia adelante, su mirada fija y severa. «¿Sorprendidos de verme?», preguntó con una voz calmada, pero cargada de indignación. Beatriz y Marcos permanecieron mudos, sin poder pronunciar palabra. Gael, a su lado, los observaba con una expresión contenida de triunfo. Salvador los miró fijamente y habló con firmeza. «Lo sé todo. Sé de su plan, sé de la conversación en el estacionamiento, sé hasta dónde fueron capaces de llegar para verme muerto y quedarse con mi dinero». La culpa y el pánico se reflejaron con claridad en los rostros de ambos, que comprendieron al instante que habían caído en su propia trampa. Salvador avanzó lentamente por la oficina del abogado, cada paso cargado con el peso de la traición y la desilusión. El silencio en la sala era sofocante. Cada mirada entre él, Beatriz y Marcos era una batalla silenciosa, llena de emociones reprimidas y verdades expuestas. En ese momento, el hombre que Beatriz y Marcos creían conocer ya no existía. Frente a ellos estaba alguien endurecido por el dolor, un Salvador transformado por la amargura y decidido a enfrentar el mal que nunca imaginó tener tan cerca. Entonces, ¿realmente pensaron que podían deshacerse de mí? ¿Que todo quedaría perfecto para ustedes, sin consecuencias? Su voz resonó firme, contenida, pero cargada de una intensidad que helaba la sangre. Beatriz guardó silencio por un instante, buscando en su mirada alguna muestra de piedad, una rendija por donde escapar. «Salvador, nosotros solo queríamos», empezó a decir con voz temblorosa, tratando de sonar arrepentida, pero la frialdad en los ojos de Salvador cortó cualquier intento de manipulación. «¿Querían qué, Beatriz?» «¿Querían todo lo que construí, todo lo que trabajé para conseguir y que compartí contigo? ¿Y tú, Marcos? Pensé que éramos hermanos. ¿Y esto es lo que haces? ¿Apuñalarme por la espalda?» Cada palabra cayó como un golpe. Marcos, incapaz de sostener la mirada, se encogió, hundido en la vergüenza. Sabía que no había excusa posible, pero aún así intentó defenderse.
Salvador, fue un error. Yo estaba confundido. Beatriz me hizo creer que era lo mejor para ella, que tú ya no, balbuceó, pero Salvador lo interrumpió con una calma helada. No culpes a Beatriz por lo que tú elegiste, Marcos. Cada paso, cada decisión, fue tuya. Ustedes eligieron traicionarme. Eligieron creer que mi vida y mi confianza podían desecharse tan fácilmente. Las palabras lo atravesaron. Beatriz, al verse acorralada, perdió el control. «Salvador, tú también tienes culpa», gritó, su voz llena de rabia contenida. «Durante años me ignoraste. Solo pensabas en tus negocios, en tu dinero. Yo me sentía invisible, sola. Estaba cansada de vivir a la sombra de un hombre que estaba casado con su fortuna. Si eso es una traición, entonces, lo siento, pero ya no podía seguir siendo solo una figura decorativa». Salvador la escuchó con atención, pero cualquier rastro de compasión se había borrado de su rostro. «Y decidiste resolverlo planeando mi muerte. Así se enfrentan los problemas, Beatriz. En lugar de hablar de buscar una solución, elegiste eliminarme como si fuera un obstáculo». Luego giró hacia su hermano, con una tristeza profunda en la mirada. «¿Y tú? ¿Alguna vez entendiste lo que significa la lealtad? ¿La familia? Porque lo que hiciste está lo más lejos posible de eso». Mientras hablaba, Gael permanecía en silencio a su lado, observando cada palabra salir de la boca de Salvador como una sentencia. Había escuchado los susurros de la conspiración, pero ver a Salvador enfrentarlos con tal firmeza era como presenciar el triunfo de la justicia. Entonces, Salvador hizo una leve seña al abogado, quien asintió discretamente. La puerta se abrió y 2 policías entraron en la sala. Beatriz y Marcos se quedaron inmóviles, comprendiendo al fin la magnitud de su situación. La máscara de frialdad de Beatriz se rompió y el pánico la dominó. «Salvador, no puedes hacer esto. Te amaba». «Lo hice por nosotros», gritó, su voz distorsionada por la desesperación. Salvador permaneció firme, sin apartar la vista de ella. «No lo hiciste por nosotros, Beatriz. Lo hiciste por ti y por tu codicia. Si alguna vez me amaste, habrías actuado de otra forma. Pero elegiste el camino más cruel». Marcos intentó retroceder, buscando una salida, pero los policías ya lo sujetaban. Levantó la mirada hacia su hermano, suplicando en silencio, pero solo encontró en él una expresión de tristeza y resolución. Mientras los agentes los esposaban, Salvador sintió un alivio amargo, como si cerrara un capítulo doloroso de su vida. Observó cómo los 2 eran llevados fuera de la sala, sus rostros marcados por la derrota y el remordimiento. Sabía que aquello no le traería felicidad, pero sí una sensación de justicia, fría y necesaria. Gael, aún a su lado, observó todo con una calma satisfecha. Sabía que, gracias a su intervención, la verdad había salido a la luz y que Salvador tenía ahora la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando los policías salieron y el silencio volvió a llenar la oficina, Salvador miró a Gael. Durante un instante, el peso de todo pareció disiparse. Puso una mano sobre el hombro del chico y le dijo con voz sincera: «Si no fuera por ti, muchacho, yo no estaría aquí para ver esto». Gael asintió, sabiendo que detrás de aquella dura revelación acababa de nacer algo nuevo, una alianza y un lazo de confianza que nada podría romper. Después del enfrentamiento final y del arresto de Beatriz y Marcos, Salvador sintió que el peso de las últimas semanas comenzaba a desvanecerse, aunque sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La traición profunda que había sufrido lo hizo más cauto y consciente de que la confianza era un tesoro que no debía entregarse fácilmente. Sentado en su oficina, pensaba en la vida que tendría que reconstruir, y al mirar a su lado vio a Gael, el chico de la calle que se había convertido en su aliado, y más que eso, en su salvación. Salvador comprendió que ese muchacho merecía un futuro mejor,
lejos de los peligros y las incertidumbres de las calles. Lo llamó para que se sentara junto a él y lo miró con una admiración que el chico aún no lograba entender del todo. «Tú me diste algo que nadie más me había dado, Gael», dijo Salvador con voz sincera. «Tu lealtad me salvó y nunca lo olvidaré». Gael, algo tímido, bajó la mirada intentando contener la emoción. «Solo hice lo que pensé que era correcto, señor Salvador. No podía dejar que le hicieran eso», respondió en voz baja. Salvador sonrió, sintiendo un calor distinto en el pecho. Había algo especial en aquel chico y sabía que su destino estaba ahora ligado al suyo. Con una determinación madura, tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de Gael. «Quiero que seas parte de mi familia, Gael. Voy a cuidarte, ayudarte a construir un futuro. Y más que eso, voy a enseñarte todo lo que sé, para que crezcas con seguridad y tengas las oportunidades que mereces», anunció con firmeza. El testamento de Salvador, que había sido modificado recientemente para impedir que Beatriz heredara su fortuna, fue revisado una vez más, pero ahora con una adición importante. Gael sería el principal heredero. Salvador quería asegurarse de que aquel chico estuviera preparado para cuidar del imperio que tanto le había costado construir. Mientras el abogado revisaba los documentos, Salvador le explicaba a Gael cada detalle de la nueva decisión. «Esto significa que en el futuro tú estarás al mando de todo», dijo. «Pero para eso trabajaremos juntos. Aprenderás todo lo necesario para ser un líder justo y sabio». La noticia llenó al chico de una mezcla de orgullo y sorpresa. Gael, que había crecido sin familia ni estabilidad, apenas podía creer lo que oía. Intentó contener las lágrimas, pero sus ojos brillaban de emoción. Salvador, al notar su reacción, colocó una mano firme sobre su hombro. «Te lo mereces, Gael. Y estaré contigo en cada paso, para que nunca más tengas que pasar por lo que has vivido». En ese instante, algo profundo se selló entre ellos, un vínculo que iba más allá de las palabras. Gael comprendió que, junto a Salvador, tendría un futuro lleno de esperanza, pero también una gran responsabilidad. En silencio, prometió honrar la confianza que le habían otorgado y convertirse en un hombre digno de ella. Desde ese día, Salvador y Gael comenzaron a trabajar juntos, no solo como mentor y aprendiz, sino como una verdadera familia, construyendo un futuro lleno de posibilidades. Con el fin de las intrigas y la promesa de un futuro compartido, Salvador y Gael iniciaron una nueva etapa en sus vidas. Para ambos, era un renacimiento. Gael, el chico de la calle que había arriesgado todo para salvar la vida de Salvador, caminaba ahora a su lado, ya no como un desconocido, sino como un verdadero miembro de la familia que estaban formando. Salvador, por su parte, se sentía transformado. Todo lo vivido en los últimos meses había cambiado su manera de entender la lealtad, la confianza y el valor de los lazos genuinos. La rutina en la mansión comenzó a adaptarse a la presencia de Gael. Poco a poco, Salvador lo fue introduciendo en los secretos de su imperio. Al principio, el chico se sentía fuera de lugar, como si estuviera viviendo un sueño que en cualquier momento podría desvanecerse. Pero Salvador, con paciencia y dedicación, se encargó de mostrarle que pertenecía allí. «Vas a aprender todo lo que sé, muchacho. No quiero que solo heredes lo que he construido, sino que entiendas cómo hacerlo funcionar. Quiero que te conviertas en alguien que lidere con inteligencia y con integridad», le decía, haciendo de cada lección un paso más hacia su crecimiento. Día tras día, Salvador le enseñaba no solo sobre los negocios, sino también sobre los valores que sustentan una verdadera grandeza. El respeto, la responsabilidad y la honestidad son los cimientos de un líder verdadero. «Si llevas eso contigo, podrás hacer la diferencia», le decía mientras Gael escuchaba con atención, deseando convertirse en el hombre que Salvador veía en él. La admiración que el chico sentía por su mentor se transformaba en una profunda inspiración, y al mismo tiempo, Salvador encontraba en Gael una nueva razón para vivir. Verlo aprender,
esforzarse y transformarse, le dio un sentido a su vida más allá del éxito y la riqueza. Ahora tú eres mi familia, Gael. Y familia significa apoyo, confianza y estar juntos pase lo que pase, le dijo un día, al verlo superar uno de los muchos desafíos que enfrentaba. A partir de entonces, la mansión volvió a llenarse de vida. Las cenas eran más cálidas, las conversaciones más sinceras, y las risas reemplazaron el silencio que antes dominaba cada rincón. Para Gael, aquello era mucho más que un hogar. Era la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás la soledad y el miedo. Con el paso del tiempo, la relación entre Salvador y Gael se consolidó. Se convirtieron en una verdadera pareja de padre e hijo, de maestro y aprendiz. Sabían que los desafíos no desaparecerían, pero también sabían que, esta vez, los enfrentarían juntos. La fría y distante mansión se transformó en un lugar lleno de energía, de esperanza y de afecto mutuo. Era el inicio de una historia de superación, amistad y esperanza. Salvador y Gael, unidos por un pasado oscuro, caminaban ahora hacia un futuro brillante. La historia de Salvador y Gael nos enseña que la lealtad y la confianza son los tesoros más valiosos. Salvador, un hombre traicionado por quienes más amaba, encontró un verdadero aliado en el inesperado Gael, un niño de la calle que arriesgó todo para salvarlo. Juntos nos muestran que la familia no siempre es la que comparte nuestra sangre, sino aquella que elige quedarse a nuestro lado en los momentos más difíciles. Si esta historia te conmovió y quieres seguir escuchando más relatos como este, suscríbete al canal, dale me gusta al video y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.